Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, siempre un gran gusto y un gran honor poder estar con usted, con el gran equipo de la Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Muchísimas gracias, senadora. Y cuéntenos de la crisis, porque todos tenemos la convicción de que estamos en una crisis. ¿De qué dimensiones, de qué características? Y esa idea que teníamos parece que quedó súper confirmada con el proyecto de ley de presupuesto que presenta el gobierno, con un aumento del 19% sobre el presupuesto de este año, cuando el Producto Interno Bruto está cayendo entre el 5,5% y el 9% o el 10%, y cuando la inflación es solamente del 3,5%. Senadora, crisis, ¿cómo la ve usted? Pues doctor Londoño, evidentemente la pandemia ha sido un factor que nadie contaba, cuyas consecuencias todavía están por medirse. Pero yo digo que una de las cosas que muestra la gravedad y la profundidad de la crisis que va a enfrentar nuestro país es que de desarrollo, cuando empezamos, digamos, a hablar de las posibilidades de cuarentena, estamos hablando por allá a inicios de abril o algo así, hizo unos estudios donde planteó tres escenarios de acuerdo a la duración de la cuarentena y el impacto económico que tendría. Esto sobre la base de estimar qué sucedería con las cuarentenas en Colombia. Y de desarrollo dijo, supongamos que hay una cuarentena que dure hasta el mes de abril, otra que dure hasta mediados de junio y una que signifique que no va a haber reactivación económica hasta diciembre. Y esos estudios, doctor Londoño, no salieron nada bien, porque imagínense que en ese estudio Fedesarrollo dijo, si llegamos a estar sin actividad económica hasta diciembre, vamos a llegar a un 20% de desempleo. Y sucedió que en la primera cifra de desempleo que midió abril, tuvimos ese 20% de desempleo. Después, digamos, la cifra de junio no fue tan desalentadora si uno no la sabe leer, porque lo que decía es que había disminuido un poco el desempleo y había crecido sustantivamente las personas que estaban, digamos, en desocupadas. Y desocupado simplemente es que usted está desempleado, pero que no había podido salir a buscar empleo, que por supuesto no había podido salir a buscar empleo por el tema de que estábamos en cuarentena. De manera que las cifras se agravaron sustantivamente y lo que estamos viendo en Colombia es la destrucción de todo el tejido empresarial, de todo el tejido social productivo. Hay que recordar, doctor Londoño, que en Colombia no tenemos cifras sobre la mayoría de las empresas. Colombia es un país de MIPYMES, micros y pequeñas empresas, y esas micros y pequeñas empresas, doctor Londoño, en un 75% no están ni siquiera registradas en las cámaras de comercio. El 25% que está registrado representa el 87% del total de las empresas en Colombia. Por supuesto, las cifras de mortalidad de las empresas en el país ha sido dramática, y a uno le preocupa que muchas de las medidas que ha tomado el gobierno no han sido verdaderamente eficaces para el rescate de la mediana y la pequeña empresa, porque yo vine haciéndole un seguimiento muy profundo al tema de los créditos y de las garantías, 18 billones de pesos que puso el gobierno nacional a través del Fondo Nacional de Garantías para el crédito de los sectores perjudicados, y lo que uno encuentra, doctor Londoño, es que como todo se colocó a través de la banca ha tenido un comportamiento que yo no digo que esté mal, un comportamiento acorde a lo que la banca es, un sector totalmente averso al riesgo. Entonces terminamos viendo crecer sustantivamente los créditos, digamos, que se le dan a los clientes consentidos, los créditos de tarjetas de crédito empresarial, con unas tasas de interés supremamente altas, pero no hemos visto ni en los montos colocados, ni en el número de créditos colocados una reactivación verdaderamente, pues, un boom de reactivación en los créditos ordinarios, y lo que sí se golpeó de manera definitiva y que prácticamente estuvo desaparecido durante los primeros meses de la pandemia fue el microcrédito. Y no ha habido, y esto es muy triste, una verdadera política para reactivar el microcrédito que va a ser fundamental. Usted estaba hablando del presupuesto. El presupuesto
pues incluye, digamos, el gran plan de reactivación del que ha hablado el gobierno nacional, que estiman que será de 100 billones de pesos. Pero hay una serie de preguntas sobre el presupuesto que hoy, digamos, nos hacemos. Se habla de que un porcentaje importante va a ser el crédito que se consiga a través, o los recursos que se consigan a través de enajenaciones de activos de empresas del Estado. Se habla de 12 billones de pesos, doctor Londoño. Lo que pasa es que no mencionan ni cuáles son, ni qué es lo que estamos pretendiendo vender. 12 billones de pesos, pues es un montón de plata, y sí quisiéramos conocer exactamente de lo que se trata. Hay otro rubro del presupuesto que yo no he logrado descifrar, no sé, doctor Londoño, si usted lo tiene claro, donde se habla de otros recursos de capital por 26 billones de pesos. Nosotros no sabemos eso es venta de activos. Los recursos de capital son ventas de activos. Pero entonces está dos veces, porque se habla de la enajenación por 12 billones y luego de otros 26 de recursos de capital. Lo que produjeron esas empresas, pero si Ecopetrol no está produciendo utilidades, ¿de dónde van a sacar? Y Ecopetrol es la vaca lechera del gobierno. Lo otro pues, es ISA, que produce esos dos rubros, doctor Londoño, de 12 billones de las supuestas ventas de activos, más los 26 de activos de capital, que suman 38 billones de pesos, pues son los que yo realmente no he logrado ubicar ni entender de dónde los van a sacar. Preocupa, doctor Londoño, digamos, la dilación mediante la cual la plata no ha logrado llegar, por ejemplo, al sistema de salud. Uno sigue recibiendo razones de muchos departamentos, de muchos hospitales, de que los recursos que giró el gobierno nacional no han llegado todavía y no están. Y situaciones se siguen presentando de desatención. El gobierno ha acertado en algunas cosas que yo considero fundamentales, como el ingreso solidario de 2.8 millones de colombianos que van a recibir esos giros por 160.000 pesos, que yo creo que son fundamentales. Pero uno se pregunta, doctor Londoño, ¿dónde está la puerta o la ventana para que los colombianos que quedaron en una situación muy mala, que nunca habían aspirado al CISBEN y que por lo tanto pues no les importó qué puntajes le pusieran, y que hoy quedaron en una vulnerabilidad muy grande, hubieran podido pedirle al Estado ayuda? Uno encuentra, doctor Londoño, una situación de, por ejemplo, una pareja donde tienen sus 3 hijos, los 2 tenían trabajo de salario mínimo, tenían unas condiciones de vida en las cuales no necesitaban el CISBEN ni ninguno de los programas estatales, pero viene esta crisis, ambos quedan desempleados, no están en ningún programa estatal y la situación se precariza a una velocidad muy grande, y no hemos tenido, digamos, por parte de las alcaldías, de las gobernaciones, ninguna alternativa para reclasificar las personas, para pedir un auxilio, porque es que seguimos en aislamiento. Las cifras hablan de que este aislamiento obligatorio está cobijando al 57% de los colombianos, es decir, más de la mitad de la población sigue encerrada, y la situación se empieza a tornar muy dramática, sobre todo para la clase media, para la clase trabajadora, donde el nivel de ingresos ha caído, donde la situación de falta de oportunidades, de falta de poder buscar un empleo, de la destrucción de todas estas medianas y pequeñas empresas, pues va a generar o ha generado una pobreza muy grande. Y doctor Londoño, hay que decir, las reducciones de las grandes empresas todavía no las estamos viendo, pero hablando ya con multinacionales y empresas muy grandes, lo que empieza a pasar es que como la contracción del mercado es tan grande, pues han mantenido su gente, pero eso va a generar unas pérdidas que por supuesto van a significar unos recortes de personal, digamos, hacia enero, febrero del próximo año, que también está por sentir la economía colombiana, y pues viene un último tema, doctor Londoño, que por supuesto va a agravar todavía más las circunstancias de Colombia, y es la cantidad de violencia que ha ido surgiendo durante la pandemia. Pues, ni hablar del crecimiento del índice de homicidios en Bogotá, como el de robo,
pero la situación de las regiones colombianas es verdaderamente dramática. Usted, pues que sigue tan atentamente todo eso, como sus oyentes saben, la situación, por ejemplo, del departamento del Cauca y de la zona del Catatumbo, los dos pilares, digamos, de los cultivos ilícitos de este país, donde las estructuras criminales han ido creciendo de manera muy significativa, los asesinatos de líderes sociales, de pobladores, están a la orden del día, y hay, digamos, una creciente inseguridad que a nosotros nos preocupa, sobre todo, doctor Londoño, porque coincide con lo que he llamado yo la política bipolar de este país. Por un lado, sabemos que el narcotráfico es el que financia a los grupos ilegales. Y le doy una cifra que yo creo que es la que los colombianos no podemos perder de vista. Antes del Acuerdo de La Habana, los cálculos estimaban unos 7.200 guerrilleros en armas. Hoy tenemos 6.200 hombres en armas. Luego el Acuerdo de Paz, en neto, no digo que sean la misma gente, en neto significó una reducción de 1.000 hombres en armas, porque aparecieron las disidencias de las FARC, que tienen 2.500 hombres, el ELN ganó 1.000, el Clan del Golfo ganó otros 1.000, aparecieron los caparrapos, los putilleros, todas esas estructuras criminales, que hoy nos suman los 6.200 hombres, que básicamente nos dejan en una situación de 1.000 hombres de diferencia frente antes del acuerdo y después del acuerdo. Eso debiera haber concitado a la nación hacia un fortalecimiento muy grande de las Fuerzas Armadas para derrotar el narcotráfico y para proteger a los colombianos. Y ha venido sucediendo justamente lo contrario, porque hay una política en Bogotá, un poco como muy de espaldas, muy bipolar, donde se dice que sí, que el narcotráfico es muy malo, que legalicemos. Como si uno pudiera, doctor Londoño, levantarse y legalizar las drogas, y entonces eso no tuviera un efecto económico sobre Colombia. No es cierto y es totalmente falaz que los colombianos tengamos la decisión de legalizar o no. Si nosotros decidiéramos legalizar, nos cerrarían los mercados de Estados Unidos, de Europa, de todos los países que hoy nos compran nuestros productos, y Colombia no solamente sufriría por el narcotráfico, sino sufriría literalmente hambre porque no habría quien venderle nuestros productos. Pero al mismo tiempo no dejan fumigar, no dejan decomisar, todo eso se celebra como unas garantías al derecho de libre desarrollo de personalidad y otra cantidad de derechos abstractos cuando el narcotráfico está financiando el asesinato de miles de colombianos en el territorio. Y finalmente, doctor Londoño, esa cosa tan terrible, decía yo, uno viendo la situación esperaría un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, y lo que encuentra es una campaña permanente de desprestigio de nuestras fuerzas, una persecución permanente a nuestras fuerzas, una negativa a darles una justicia digna, no politizada, a entregarles unos jueces que los puedan juzgar adecuadamente con la verdad. Nadie está pidiendo impunidad para las fuerzas, porque quienes son delincuentes en las fuerzas deben responder por los delitos que cometen, pero con la certeza de que no están siendo juzgados políticamente. Nada de eso está sucediendo, y yo creo que la situación de orden público del país tiene que tener una mirada de preocupación, porque lo que uno siente en el departamento del Cauca, en el Catatumbo, después de estas masacres, de todo el terrorismo que se está viviendo, de todo el miedo, yo recibo permanentemente, doctor Londoño, de los municipios, las fotos de los grupos armados entrando a los pueblos, ordenando cuarentenas, no dejando salir a la gente, una toma muy poderosa de la violencia sobre el territorio colombiano. Sí, senadora, eso es así como usted lo dice. El ejército está siendo víctima de toda clase de infamias que le dirigen estos grupos de izquierda, pero también pues hay preguntas que uno se hace y que no tiene respuesta. Yo no sé si usted sepa por qué se cayó el avión en el río Inírida, ahogando 11 de nuestros hombres en la muerte más atroz que uno se puede imaginar. Y pasan los días, y pasan los días, y pasan los días, y no es posible que le pregunten al comandante del helicóptero por qué se le cayó, y el comandante del helicóptero está vivo. Entonces es que son manejos pues que uno no sabe cómo son. Y lo de la fumigación, pues usted dice que es que no dejan fumigar. Nosotros decimos que es que no les da la gana fumigar porque les faltan pantalones. Esto es la vida de Colombia. O fumigamos los cultivos ilícitos o Colombia no es viable. Así de sencillo.
Y entonces, siendo esa la situación, pues se fumiga, como fumigamos en la época del presidente Uribe Vélez y redujimos los cultivos de coca a 48.000 hectáreas y ahora están en 200.000. De manera pues que... Eso es así, doctor Londoño. Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que aquí nos han metido un falso discurso de legalización. Entonces le dicen a la gente, no fumiguemos, no hagamos nada de eso, legalicemos. Pero Sí. entonces, doctor Londoño, cuéntele a los colombianos, porque es que de pronto le creen a usted más que a mí. ¿Qué le pasaría a Colombia si mañana sacamos una ley en el Congreso, aprobada, firmada por el presidente, diciendo todas las drogas son legales? Hágame el favor, que nos sacan del mundo internacional. Todos, algunos farisaicamente y otros auténticamente, pero un país que decide que la droga es lícita y producir la droga para vendérsela a esos países es un país que se pone fuera de la ley, fuera del mundo internacional. Esa sería la ruina. No hay ninguna posibilidad ni de vender arroz, ni de vender... No, nada, no de sobrevivir. No de cerrar el país, empacarlo como en una cárcel y en un limbo donde nadie va a volver a tener relaciones comerciales con nosotros lícitas. No sobrevive. Los mafiosos a todos. No sobrevive Colombia. Y en cuanto al tema de la crisis económica y del presupuesto, le hago una reflexión para que la medite. Cuando el Producto Interno Bruto está cayendo 7, 8, 9%, lo que quiera, la cifra la veremos a finales del año. El presupuesto nacional aumenta 19%. ¿Eso no es la estatización de la economía colombiana? ¿De dónde va a salir ese 19% de aumento? ¿De dónde va a salir? Pues doctor Londoño, yo creo que lo que está pensando el gobierno es una especie de New Deal, como el que hicieron en los Estados Unidos después de la crisis económica de 1929, donde el suplido de la demanda lo tenga que hacer el Estado. Ahí lo importante, y en eso uno quisiera enfatizar, es cómo se va a gastar, digamos, los recursos del Estado. Porque si es para dar renta básica, que es una de las tendencias que nos quiere imponer la izquierda en el país, es decir, entregarle, creo que son 450 o 460 mil pesos a 30 millones de colombianos, pues eso no va a generar una gran, digamos, dinámica, porque no son recursos que permitan una reactivación económica dramática. Es mucho más importante en un país como Colombia que toda esa plata se invierta en infraestructura. Ojalá redujéramos los gastos burocráticos no productivos para transformar todo el empleo en empleo productivo, empleo que construya las grandes autopistas, que construya las vías terciarias, que haga los acueductos, los alcantarillados, que mejore la vivienda de Colombia. Ahí usted podría tener una reactivación económica con un salario que no va a ser excesivamente dramático, pero que le va a dejar al país las obras públicas para la productividad, que permita, digamos, que en la medida en que se construya todo eso, la economía se reactive. Habrá que ver cuál es, sobre todo, cómo van a desembolsar esos recursos y para qué es que son. Porque ¿y de dónde, perdóneme, eso tiene que ser? ¿Y de dónde provienen? Con un país que cae, cuyo Producto Interno Bruto de esos 38 billones de los que le hablé, realmente yo no pude encontrar de dónde viene. Bueno, y de muchos billones, porque lo que sí tenemos seguro es el servicio de la deuda, 76 billones de pesos, país endeudado hasta la coronilla, brutal, socializándose, aumentando el presupuesto cuando cae el Producto Interno Bruto. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad y por estas reflexiones tan valiosas que usted se hace sobre la situación de Colombia en crisis. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto y un honor poder hablar con usted, y siempre, doctor Londoño, orgullosos de lo que usted significa, de lo que usted hace y del esfuerzo que se impone todos los días en traerle a los colombianos unas reflexiones profundas sobre la realidad nacional. Muchas gracias, doctor Londoño, y feliz día a todos. Muchísimas gracias a usted. Paloma Valencia estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.